Estamos de regreso, amigos de Circuito Éxitos, y en línea telefónica tenemos al doctor Orlando Sánchez Golding. Él es presidente de la Asociación Venezolana de Medicina Regenerativa y lo ha llamado porque se está tratando a los pacientes post-COVID con células madres, células madres para regenerar esos tejidos que sufrieron tanto con esa enfermedad. Orlando, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Carolina, un gusto estar compartiendo contigo este espacio. A ver, cuéntanos. Tú has estado trabajando con células madres durante mucho tiempo y toda esta parte que digamos que está como tan en pañales de la medicina, sin embargo, es una gran esperanza no solamente para el post-COVID, sino para muchas otras cosas. Pero para las personas que han quedado dañadas, por ejemplo, que han sufrido tanto de los pulmones o de todas las vías respiratorias, entiendo que ha representado un antes y un después. Así es. Ya más o menos como dijiste, tenemos 15 años trabajando en investigación clínica con células madres. Quiero aprovechar y decir que incluso lo hemos hecho en alianza con la doctora Karen Nori Suárez de la Universidad Simón Bolívar. Y en este momento hemos estado haciendo revisiones bibliográficas de cuál es la respuesta de los pacientes post-COVID, porque generalmente quedan secuelas un poco desagradables, porque sabemos que la enfermedad provoca una tormenta de citoquinas y una disregulación del sistema inmunológico, y lo que buscamos con esto es mejorar básicamente esa tormenta de citoquinas que dejó algunos daños en diferentes órganos, principalmente pulmón, incluso órganos como sistema nervioso. Hay casos en que quedan con dolores articulares, una fatiga crónica, y regular, disminuir ese proceso inflamatorio y tratar de reparar aquellos tejidos que fueron afectados durante el proceso de la infección y en su convalecencia. ¿Qué son las citoquinas? Citoquinas son células del sistema inmunológico que están controladas por las células, se llaman células T y células B, es parte del sistema inmunológico que trabaja para modular la respuesta inflamatoria, y son sustancias que se liberan de una forma exagerada, que crean procesos inflamatorios y pueden alterar la función de los órganos, provocando de esta forma alteraciones a nivel de esas células y tejidos que alteran su funcionalidad y limitan la capacidad, por ejemplo, principalmente la de las vías respiratorias, que es la que más afecta el COVID-19, y deja un deterioro de esos tejidos, evitando que el intercambio de oxígeno se dé adecuadamente, incluso posterior a salir de la enfermedad, porque los pacientes quedan con mucha limitación desde el punto de vista respiratorio y con mucho agotamiento producto de las complicaciones que se producen a nivel de la célula del pulmón, los alvéolos pulmonares. Una cosa, Orlando, ¿este tratamiento es solamente post-COVID o pudiera ser durante el COVID? Hay algunos estudios, incluso los primeros estudios que salieron los hicieron en China, que han demostrado que el paciente se puede recuperar más tempranamente durante el COVID. Sin embargo, los estudios no han sido concluyentes con respecto a la respuesta que garantice una recuperación del todo, pero hicieron estudios comparativos y estudios prospectivos, es decir, desde que se enfermaron hasta que salieron de la enfermedad, o en algunos casos que fallecieron, y encontraron una evidencia todavía no tan sustentable, pero una evidencia favorable, que dice que muchos pacientes durante el proceso de COVID, antes de llegar a la intubación, si se les hace el tratamiento de células madre, pueden recuperarse mucho más rápido y evitar ese deterioro de todos esos órganos y tejidos. Wow. ¿Y de dónde se sacan esas células madre? El procedimiento es sumamente sencillo, porque se utilizan células madre del propio paciente. A ver, ¿cómo es? Utilizamos una técnica que se llama punción de médula ósea. Lo que tenemos que hacer es entrar a un hueso
de la cadera. Cuando digo médula ósea, siempre hay que diferenciar lo que es médula ósea y médula espinal, porque los pacientes, a veces las personas lo confunden. Es médula ósea, es la porción más interna de un hueso, se introduce una aguja previa anestesia local y se saca una sustancia que es un poco más espesa que la sangre y se utiliza para procesarla a nivel de laboratorio a través de centrifugación y separación y aislamiento de la célula para luego activarla y colocarla vía como vía endovenosa, como en forma de un implante en el organismo, para que esas células que liberan sustancias antiinflamatorias hacen que pase ese proceso. Te voy a interrumpir, Orlando, porque tenemos que identificar el circuito. Y al regreso vamos a seguir hablando de este tema tan interesante. Ya regresamos con el doctor Orlando Sánchez Golding. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Orlando Sánchez Golding. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Medicina Regenerativa. Eres el presidente, ¿no? Sí, el presidente. Sí. Y estamos hablando del uso de células madres en COVID. Fíjate una cosa, Orlando, hasta hace poquitos años se hablaba de que había que guardar las células madres del cordón umbilical de los bebés, pero resulta que cada vez se sabe que hay más células madres dentro de los organismos. En un momento ahora en los dientes, ahora estás hablando de la médula ósea. O sea, que cada quien puede sacarse de su propia médula ósea para inyectar eso y son células madres tan efectivas. Sí, sobre el tema de banco de células madres, eso ha pasado ya a desuso, porque ya sabemos que las podemos obtener en cualquier etapa de nuestra vida y entonces es mucho más sencillo, estaríamos utilizando células madres, digamos que más frescas, recién obtenidas de la fuente donde se producen, porque la fuente principal de producción de células madres es la médula ósea. Sin embargo, hay otras fuentes de células madres, como la pulpa de los dientes, preferiblemente los dientes de leche en los niños, y a través de cultivo celular se pueden obtener de un componente que está en el cordón umbilical, que se llama también gelatina de Wharton. Pero esto es un mecanismo mucho más complicado porque hay que llevar las células a cultivo, esperar la reproducción celular necesaria para acumular las cantidades y utilizarlas. Aquí en Venezuela y en muchas partes del mundo no se está utilizando porque es un poquito controversial el uso de ella por ser un cultivo, pero lo que sí está aceptado y aprobado por la FDA es el uso de células madres de médula ósea, porque es un procedimiento que en un lapso corto de aproximadamente 4 a 6 horas se pueden obtener, se pueden procesar y se vuelven a colocar en el paciente, porque lo que se busca es evitar riesgo de que mucho tiempo la célula fuera del organismo pueda presentarse algún cambio, pueda haber alguna contaminación o alguna alteración de tipo celular. Y esas células madres son todas iguales, o sea, la que se extrae de la pulpa de los dientes, la del cordón umbilical, la que está en la médula ósea, son todas iguales. Ellas tienen una clasificación, las células madres se clasifican en células madres totipotentes, pluripotentes y multipotentes. Las células madres, mientras más cercanas al proceso embrionario, son células madres con muchísima más potencia, pero, por ejemplo, las células madres embrionarias han sido muy criticadas porque a través de ellas hay implicaciones religiosas, éticas, morales, sociales, culturales, porque a través de esas células se puede hacer incluso un clon. Las células madres que están permitidas su uso son células madres que se obtienen después del nacimiento de un niño, pues desde la edad del nacimiento hasta la vejez. Siempre y cuando se obtenga de esa forma, estaríamos hablando de células madres multipotentes, que son células que en condiciones normales están en nuestro organismo para reparar daños de tejidos que han sido alterados por diferentes causas. En este caso, el tema que nos trae hoy, que es COVID, genera un daño a nivel celular por esta alteración, lo que yo nombraba hace rato con esta palabra rarísima, citokina. Y no se dañan en las personas que han sufrido de COVID. Las personas que han sufrido de COVID, ellas no se dañan porque ella es la madre de toda célula, por eso se llama célula madre. Es como decir lo mismo pero al revés, pero es la madre de toda célula, es una célula que tiene una función muy básica y muy molecular, y el COVID afecta localmente a algunos tejidos.
En principio, todavía no se ha evidenciado que produzca, por ejemplo, daño a nivel de la médula ósea. Y esa es una fuente segura de obtención de las células madres para estimular, en primer lugar, la recuperación del proceso inflamatorio que queda posterior al COVID y, en segundo lugar, para reparar el daño que puede haber ocasionado a nivel articular, a nivel pulmonar y mejorar las condiciones en las que las personas se van a reinsertar de nuevo en su actividad o en su vida diaria o en su cotidianidad. Estupendo. Se nos acaba el tiempo de la entrevista, Orlando. Tus redes sociales. Nuestras redes sociales son en Instagram, @UnimedSB, Instagram es @UnimedSB y Facebook es Unimed Salud para la Vida. Unimed Salud para la Vida. Y la otra es Unimed SB de Venezuela. Correcto, Unimed SB de Venezuela. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un abrazo. Muchísimas gracias y fue un gusto. Despedimos al doctor Orlando Sánchez Golding, identificamos el circuito, ya venimos.